Segunda de Timoteo capítulo 1, desde el versículo 1 al 7, dice la palabra del Señor: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta. Fui enviado para contarles a otros acerca de la vida que Él ha prometido mediante la fe en Cristo Jesús. Le escribo a Timoteo, mi querido hijo, que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz. Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos. Y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Seguimos con esta serie que llamamos Hasta 1000 generaciones. Los audios están disponibles en la semana, en los grupos estamos charlando y te animamos a que seas parte de algún grupo, que seas parte de este tema que al menos a mí está bendiciendo mucho mi vida y sé que para vos también lo será así. Familias que avivan hoy hasta 1000 generaciones, familias que avivan hasta 1000 generaciones. Hace poco vi el consejo de una reconocida cocinera, entre sus tantas recetas, un consejo sencillo, pero que ella explicaba cómo hacer fideos. Y uno dice, ¿quién no sabe a esta altura cómo hacer un poco de fideo? Así que yo aprendí de mi mamá. Y esta cocinera decía, pones el agua, no pones la sal y nada más, nada de poner aceite. Y yo dije, ¿cómo no? No, se está equivocando, dije, ¿no? Y ella explica por qué el aceite no. Primero, porque el aceite y el agua no se llevan. Segundo, porque no tiene sentido, porque no se va a pegar al fideo. Y lo que va a pasar cuando saques el agua es que el aceite se va a pegar al fideo y no va a permitir que la salsa que quieras ponerle se agarre. Y yo dije, viví engañado toda mi vida, ¿no? O sea, yo poniendo el aceite como un pavo gastando aceite para nada, o sea, ¿no? Estaba tirando plata, o sea, con lo caro que está el aceite, hermano. Ahora, mi mamá me enseñó de esa forma. Mi mamá me dijo, hijo, pones agua de acuerdo a la cantidad, sal y aceite. Y de pronto esta cocinera de renombre dice, no hay que poner aceite y explica el por qué, ¿no? Lo hice de una forma hasta que alguien mejoró ese conocimiento. Lo hice de una manera, hice el proceso de una forma hasta que alguien lo mejoró, hasta que alguien lo amplió. Y no quiere decir que lo que me enseñó mi mamá está mal, no, pero bueno, lo mejoró, lo amplió esto, ¿no? Porque así somos, aprendemos, los hijos aprendemos de los padres. Caminamos muy parecidos, ¿no? Nos expresamos parecidos, tenemos ciertas reacciones, ciertas caras, ciertos gestos. Y uno dice, es igual a tu papá, sos igual a tu mamá, ¿no? Decís lo mismo, ¿no? Y cuando crece, ¿no? ¿Cuántas veces te habrá pasado quizás de atender el teléfono y pensar que era tal persona y era la hija o era el hijo? ¡Ah! Tenés la misma voz, ¿no? Esas cosas que pasan, lógico, porque nos parecemos por genética, pero también porque vivimos tanto tiempo que de alguna manera se nos pega todo eso. Seguimos lo que nos enseñan, de acuerdo a lo hemos aprendido. Lo que hacemos lo podemos enseñar. Y lo que aprendemos y enseñamos en el rol de hijos, en el rol de padres, siempre podemos mejorarlo. Ahora, si tenemos esa capacidad increíble de aprender y enseñar, si podemos compartir lo que nuestra abuela nos enseñó, lo que mamá nos enseñó, cómo papá hace el asado, cómo papá arregla el auto, cómo se vende, cómo se hace tal cosa. Si tenemos esa capacidad de aprender y enseñar, ¿cuánto más responsables somos de enseñar y de modelar la fe? ¿Cuánto más responsables somos de modelar esta fe a lo cual todos tenemos acceso? De lo cual todos escuchamos, no somos ignorantes. Conocemos la Biblia, conocemos la palabra, conocemos las historias.
No es algo ajeno a nuestra realidad y tenemos acceso a esa palabra. Estamos rodeados por esa palabra, estamos rodeados de ejemplo. Recién miraba acá a las mamás, ¿no? Tremendo. Es verdad, se vació la iglesia. Y es una realidad que el mayor porcentaje de la congregación siempre son mujeres. Siempre son mujeres. Las personas que más se involucran son mujeres. Y de alguna forma me pesa, me bendice que vengan, ¿no? Pero me pesa que los hombres nos quedemos atrás. Nos cuesta mucho más, pareciera ser. Y miraba a las mamás y digo, las diferencias de edades, pensaba en sus hijos. Me preocupaba un poco por Miriam porque no tiene con quién dejar a la pequeña Julie. Veía a unas madres con sus hijos ya grandes, realizados. Una Mari con su peque. ¿No? Diferentes edades. Diferentes historias. Y uno dice, no puedo negar lo que Dios dice. No puedo negar lo que Dios habla. Hace un tiempo veía unas fotos de la escuela bíblica de verano, ¿no? Una foto icónica. Ahí está Normita, está Rita, la pastora Mundi. Yo no sé cómo entran todos esos nenes en la escalera, no sé si la viste alguna vez. La voy a buscar y la vamos a postear. Hermosa. Y cuando vos hablas con alguien que se cruza y habla de la pentecostal, dice, sí, yo fui a una escuela bíblica de verano, ¿no? Todos pasaron alguna vez por acá. Y hay testigos, claro que sí, ¿no? Se nos enseñó, estamos rodeados de eso. La ciudad cuenta con un montón de iglesias. Vivimos rodeados de eso. Entonces es nuestra responsabilidad modelar esta fe. Y quiero que veamos en esta noche 3 objetivos claros de estas familias que avivan. 3 objetivos claros para nuestras vidas. Lo primero, familias que avivan el altar correcto. Dice el versículo 9, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes de la fundación, desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y digo, no llegamos de casualidad, y eso lo tenemos que entender. No fuimos concebidos por el deseo de papá y mamá, por esas ganas de ser padres. No fuimos concebidos por eso. Fuimos pensados, deseados, amados en el corazón de Dios, mucho antes que nuestros padres. Mucho antes que nuestros papás nos vieran, mucho antes que la ecografía 3D, 4D, 6D y todas las D que quieras. Dios nos amaba antes de decir una sola palabra. Dios nos pensó en su eternidad. No solo pensó en este mundo y en las historias, nos pensó a vos y a mí, mucho antes. Él nos amó primero. Y si hay algo que puedo tener bien en claro, y tienes que tener bien en claro, es que tu vida tiene propósito. Por eso Pablo dice, Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Dios nos salvó y nos llamó, ¿a qué? A una vida santa. Y dice, porque ese era su plan desde el comienzo. Porque ese era su plan desde el comienzo. No dijo, bueno, de acuerdo a cómo lo que fue pasando en la humanidad lo cambió un poco. Tuvo que improvisar después del pecado de Adán y Eva, tuvo que improvisar algo y eso es lo que vino, ¿no? No. Dice que ese era su plan desde el comienzo. Salvarnos y llamarnos a una vida santa. Ese era su plan desde el comienzo. Ese era su propósito para vos y para mí. Un plan establecido para tu vida. Para vos que sos adolescente, ya me parezco a Massa. Para vos que sos jóvena. Pastor, ¿está haciendo proselitismo? No. El sábado en la reunión de voluntarios. No, tampoco. Para vos que sos adolescente, joven, para el soltero, el casado, el adulto, el anciano, hay un plan establecido, un propósito. Ahora, no es posible avivar el altar correcto si mi mente no sabe definir cuál es. Si yo no sé cuál es,
si mi corazón no lo ubica como prioritario, Pablo dice en el versículo 1, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo. Pablo entendía que no había sido llamado a fabricar tiendas. Y era muy bueno haciendo tiendas. Pablo sabía que no había sido llamado a ganar el reconocimiento de la gente, aunque la gente lo reconocía y mucho. Pablo fue elegido para ser apóstol, para ser un enviado de las buenas nuevas. Y Pablo sabía que ese era el altar que tenía que avivar, que ese era el altar que tenía que encender. Ahora, encender ese altar, encender el altar correcto, no es un acto fortuito. ¡Qué suerte! No, justo puse ahí y se me dio. Y lo encendí, no sé cómo. Ahí salió. ¿Sí? No es una actividad esporádica. Tiene que ser una acción pensada, una decisión determinada. Mire, hay muchos que son expertos en avivar el altar de la contienda. Son expertos en avivar el altar del conflicto. Son rapidísimos para pelear. ¿Conoces a gente? Hay gente que para discutir ya tiene el fosforito armado ahí. ¿Qué dijiste? No. Hay un meme para los, ¿no? El de la nenita con la casa quemada, ese, ¿no? Te tocó bocina y ya sacás la caja de cigarrillo, de fósforo, ¿no? Sí. Te chocó y ya estás sacando la caja de fósforo otra vez. Hay gente que es especialista en empezar, en avivar estos altares. Hay otros que son expertos en avivar el altar del deseo propio. Y viven su propia vida conforme a sus propios ideales, conforme a lo que quieren, en base a su propia prudencia, ¿no? En base a su experiencia. Y hay gente que vive avivando altares incorrectos. No tiene problema de poner en esos altares incorrectos su vida. Y son consumidos por el entretenimiento, la violencia, la pornografía, el orgullo, la victimización, el pasado, los celos, los vicios, el pecado, y la lista podría seguir. Ahora, cuando entendemos nuestro propósito, cuando entendemos para qué fuimos llamados, para qué fuimos creados, podemos avivar el altar correcto para que nuestra vida arda. Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 12, versículo 1, le dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Pablo diciéndole a los romanos y a la iglesia hoy, presenta tu cuerpo, presenta tu vida como un sacrificio vivo, porque para eso fuiste llamado. No presentes tu vida para el pleito, no presentes tu vida a la mentira, no presentes tu vida a los placeres momentáneos de este mundo. Hay un Dios que te pensó, un Dios que te soñó, un Dios que puso potencial en tu vida, que sigue esperando cada mañana que avives el altar correcto, que sigue esperando cada jornada que enciendas el altar correcto. Pablo vivía con un propósito, agradar a Dios. Pablo vivía su vida con un propósito, agradar a Dios. Ahora, intuyo que tu vida quiere agradar a Dios, intuyo que tu vida deseas agradar a Dios con tu vida. Si tu vida quiere agradar a Dios, deja de perder tiempo en altares incorrectos. Este mismo Pablo, escribiéndole a los filipenses en el capítulo 3, dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor. Ni siquiera es posible medirlo, de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Pablo tenía un propósito. Pablo sabía que había gastado tiempo de su vida invirtiendo en altares erróneos.
A Pablo le importaba el reconocimiento. A Pablo le gustaba jactarse de quién era. Hasta que le sale al encuentro Cristo, hasta que su vida es transformada. Y dice, cuántas cosas para mí ayer eran ganancia, cuántas cosas para mí ayer eran importantes, eran altares a los cuales había que mantenerlos prendidos. Pero hoy considero que no sirven para nada. Hoy considero que poner leña en esos altares es desperdiciar la leña, es desperdiciar tiempo, es desperdiciar mi vida, porque ahora sé cuál es el altar que tengo que cuidar. ¿Cuántas cosas eran valiosas para mí? Porque en el tiempo de inmadurez tantas cosas son valiosas. En el tiempo de inmadurez le damos valor a cada cosa. En el tiempo de ignorancia, ¿a cuántas cosas, a cuántas personas le hemos dado valor? Y ahora hay un valor que es infinito: conocer a Cristo. Ahora, iglesia, no es posible avivar el altar correcto si mi mente no puede definirlo. Si mi corazón no lo ubica como prioritario. Cuando los que tienen algunos autos, ¿no?, de pocos años, ya vienen con cada vez más sensores, ¿no?, y todo eléctrico y demás. Y si no te pusiste el cinturón, ya suena, ¿no? Y si dejaste mal cerrada la puerta, te avisa. Y si el motor tiene algún problema, sale el dibujito del motor, ¿no? Y tiene avisos para marcarte. Pero de la misma forma que tiene avisos para marcarte, también hay formas de hacer callar esos avisos. Increíblemente podés encontrar en Mercado Libre un clip de cinturón de seguridad. Así que cuando ese sonido tedioso te molesta, avisándote que tenés que ponerte el cinturón, con ese clip solito lo enganchás y engañaste al auto. Somos tremendos, ¿no? La viveza criolla. No conquistamos el mundo porque no queremos. Lo más loco es que tiene ventas. Y el auto larga el cartel de servicio. Bueno, pero si mantienes apretado este botón y pones la llave en contacto por 10 segundos, ¡chao cartel! No, es que al auto le dan ganas de meter carteles, ¿viste cómo es? Fíjense cómo somos. La correa de distribución, ¿cada cuánto mecánico? ¿50.000? 50.000 kilómetros. Vaya a saber quién en su sano juicio cambió la correa a los 50.000 kilómetros. ¿Por qué? Porque aguanta, ¿no? Está como Spider-Man sosteniendo las dos torres, el último hilo de la correa así, diciendo, cámbiame. Aguanta. El aceite está negro. El último cambio de aceite fue hace 5 años. Y después nos quejamos porque el auto se rompe, ¿no? Ahora después nos quejamos y preguntamos por qué nos va mal en la vida. Después preguntamos por qué tenemos problemas, por qué no podemos resolver. Es que Dios te está hablando y no das acuse. Es que Dios te está diciendo, hay algo mal en tu vida, hay algo mal en tu relación, hay algo mal en vos. Pero no te lo dice para recriminártelo, te lo dice como algo de seguridad, para que tu vida cambie, para que puedas enderezar el rumbo. Pero por alguna razón callamos las advertencias, gastamos nuestra madera en altares incorrectos. Por eso tu mente no sabe definir cuál es la prioridad, porque lo que es prioridad es lo que se hace primero. Tremenda revelación, ¿no? Por eso tu mente no tiene como prioridad al Señor, porque te estás acostumbrando a encender otros altares antes que ese. Familias que avivan el altar correcto. Ahora también familias que avivan las generaciones siguientes. Versículo 5 dice, me acuerdo de tu fe sincera, pues tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre,
Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Lo vuelvo a leer. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Iglesia, no podemos subestimar el impacto de una fe sincera, como tampoco podemos aparentar una fe sincera. Pablo le dice a Timoteo: fuiste testigo. Tus ojos vieron cosas que la gente no vio. Tus oídos escucharon cosas que la gente no escuchó. Fuiste afectado por sus decisiones. Y todo eso te llevó a comprobar la fe sincera que llenó a tu abuela y a tu mamá. ¿Saben lo que es más fuerte en esto? Pablo pondera la fe de estas mujeres a alguien que podría desmentirlo en un instante. Pablo no se llena la boca hablando de estas mujeres en un auditorio. Pablo no está dando un taller especial en un congreso de jóvenes. Tampoco está disertando en el seminario bíblico o en la escuela de profetas acerca de la fe de dos mujeres. Pablo le habla al nieto y al hijo de estas mujeres con una declaración que podía ser objetada si era mentira. Si tu familia podría hablar sinceramente sobre el enunciado de un hombre o una mujer de fe con respecto a tu vida, ¿pensás que sería objetada esa afirmación? Si tu familia pudiera hablar a corazón abierto frente a la declaración con tu nombre, un hombre de fe, tu nombre, una mujer de fe, ¿tu familia objetaría eso? Si tu familia tuviera que responder genuinamente, analizando lo que sus ojos vieron, lo que sus oídos escucharon, lo que vivieron en función de tus decisiones, ¿pensás que objetarían esa frase, esa declaración poderosa? Pastor, lo que pasa es que no hay nadie perfecto. Por favor, claro. Eclesiastés 7:20 dice: no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Todos pecamos, pastor. Usted lo dijo, la Biblia lo dice. Claro. Pero ¿sabes qué? No nos define un error. No te define un error. Pero sí te puede definir una constante. Un solo error no te define, pero sí te define una constante. ¿Cuál es tu constante? Porque una cosa es que una vez te equivoques. Una cosa es que trabajando en caja cuentes una vez y no cerró el número. Puede pasar. Ahora, si todos los días falta plata, la constante sí te define. Te puede definir como irresponsable, como mentiroso. Un error no te define, pero una constante sí. ¿Cuál es tu constante? Si tuviera que hablar con tu familia, si tuvieras que hablar con mi familia, ¿objetarían eso? ¿Qué dirían de tu vida? ¿Qué dirían de tu fe? ¿Sabrías explicar tu fe? ¿Sabrías explicar por qué venís acá cada bendito domingo? ¿Podrías dar argumentos sólidos de por qué te decís ser cristiano o cristiana? ¿Podrías hacerlo? Porque si no podés hacerlo, tenés que replantear tu vida cristiana. Si la respuesta en tu cabeza es no, hay algo que no estás haciendo bien. Si miro la vida de mi mamá, puedo ver errores. Si miro la vida de Miguel y Elena, mis suegros, puedo ver errores. Pero si miro la constante de esas tres personas, puedo ver un amor por Dios, un servicio fruto de ese agradecimiento de lo que hizo y una vida de oración, relación. Porque un error no te define, sí una constante.
¿Te das cuenta el impacto que tienen todas nuestras decisiones en la siguiente generación? ¿Te das cuenta el impacto que tienen nuestras vidas, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras decisiones en la próxima generación? Pablo le dice a Timoteo, tu abuela estaba llena de una fe sincera, tu mamá estaba llena de la misma fe y en tu vida también lo estoy viendo, una constante. Ahora, ¿cuál es la constante que marca tu vida? No, lo que pasa es que mi papá fue así y yo soy así porque mi papá fue así, mi abuelo fue así. ¿Esa es la constante de tu vida? No, mis papás nunca me llevaron a la iglesia. No, en casa nunca se supo lo que era amor, siempre discusión, siempre tensión. No, en casa siempre éramos los más piolas, eran los que nos colgábamos del cable, los que robábamos la luz. ¿Cuál es la constante de tu familia? ¿Cuál es la constante de tu familia? Porque una fe genuina, una fe que es constante en el tiempo, que excede los procesos, que se mantiene en medio de la tormenta, que está fundada en la roca, la misma que elegimos para construir nuestras vidas, nuestra familia, es la que nos mantiene. Jesús enseñaba en Mateo 7, versículo 24, por tanto, todo el que me oye estas palabras, Jesús terminaba de predicar el sermón del monte, el sermón por excelencia, la enseñanza por excelencia. Jesús terminaba de predicar el sermón de su vida y dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras, todo el que escucha lo que enseñé y las pone en práctica. Todo el que acaba de escuchar el sermón y ahora las va a practicar, porque capaz que somos muy buenos escuchando. Y la práctica, todo el que la escucha y la practica es como un hombre prudente, una mujer prudente que construyó su casa sobre la roca. Necesitamos vivir una fe genuina, porque esa es la forma de avivar las siguientes generaciones. En esta iglesia no hay ningún perfecto. Pero doy gracias por ejemplos como lo de Marta, Norma, Ángel, Rita, Hansi, Dominica, Celestino, Otto, Mari Mendoza, Sonia, Luisa. Ah, pero pastor, si yo le contara, porque usted hace 2 años que está. Es que no somos perfectos. Y podría nombrar muchos más. Porque si hago hincapié en sus errores, claro. El que esté libre de pecado, que tire la primera. Ay, me olvidé de mencionar a Elisa que con todos los pastores, tú tienes 120 años, Elisa, no sé cuánto tiene. En toda la foto está. Pero si miro el ejemplo de esta gente, de estos hermanos, el tuyo también, puedo ver una constante. Una constante. Pero pastor, hay errores. Claro, podemos ver los errores. Pero hay una constante. Porque un error no te describe. Un error no puede etiquetarte. Sí una constante. Sí una fidelidad que se ve en el paso del tiempo, que supera problemas. Una fe que está en medio del llanto, pero también en medio de la alegría, la constante. ¿Cuál es la constante de tu vida? Porque necesitamos vivir una fe genuina, porque es la forma de avivar las siguientes generaciones. Necesitamos que nuestra fe sea probada, para que sea comprobada por los demás. Ah, no, pero pastor, no me gusta eso. Como tus hijos, como los tuyos, como vos vas a ver que la fe que tenés o que tiene el otro es genuina, porque es probada. Y porque se puede comprobar. Por eso Pablo le dice a los romanos, en el capítulo 10, versículo 17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Estás hablando las palabras
en la vida de tus hijos, en tu matrimonio, en tu círculo familiar? ¿Estás escuchando la palabra que Dios te habla para tu vida? ¿Estás repitiendo su palabra en medio de las situaciones? Te voy a compartir algo que quizás te suene gracioso o insignificante. El sábado viajé a Aristóbulo del Valle y miré el tanque y dije, bueno, me alcanza, cargo por allá combustible, me alcanza para llegar. Así que pasé por 2 de Mayo y vi una YPF, ya el tanque ya me estaba marcando 25 kilómetros de autonomía, dije, 30 kilómetros, dije, bueno, tenía que cargar, paso una cola increíble, dije, bueno, cargo en Aristóbulo del Valle. Llego a Aristóbulo del Valle, el marcador me decía 20 kilómetros, ¿no? Pongo YPF, voy, cerrada, no tenía combustible. Pongo otra YPF, ya me empecé a desesperar. Voy hasta el lugar, estaba en remodelación. Y estaba ahí, y digo, ¿qué hago? Tengo que volver a la ciudad. Tenía una reunión, tenía un casamiento en la noche, ya me imaginaba, ¿no? Bueno, podía hacer dedo, pero digo, hasta 2 de mayo, ¿cómo? Y tenía que ir desde 2 de mayo, desde Aristóbulo a 2 de mayo para cargar, porque no había. Yo veía cómo la gente buscaba la estación de servicio y venían, o sea, me marcaba una acción como a 10 kilómetros, pero era arriesgarme a ir y que no hubiera. Yo dije, no llego. Dije, bueno, tendré que caminar un poco, no me hacía mal. Pero en esa hora y media de viaje en el camino, venía hablando con el Señor, diciéndole algunas cosas personales. Y particularmente hablando sobre mi fe, ¿no? Y dije, bueno, Señor, acepto el desafío. Prendí el auto, ya marcaba mucho menos. Dije, voy a salir de la configuración que me dice cuánto me falta. Dije, Señor, el combustible no me alcanza para llegar. Vos sabés que no tengo problema de caminar, vos sabés que no tengo problema de buscar, no tengo problema. Pero yo te pido que me dejes llegar a la estación de servicio. Cambié el cartelito, ¿no? Y cada tanto el auto me decía repostar, repostar. Y yo empecé a orar, ¿no? Y empecé a velar, ¿no? Empecé a velar lo que la palabra dice, ¿no? Y quizás para usted es gracioso, ay, qué exageraste, pastor, si podía bajarse ya, ¿no? Pero para mí era una prueba para mí. Y de pronto el auto empezó a marcar 0. Así. Ya no lo podía sacar. Y me faltaba. Bueno, para hacerla corta, tengo que ir a buscar el auto en 2 de mayo la semana que viene. No. No, llegué a la estación de servicio. No tuve que empujarlo. Llegué ahí. No, cargué. Dije, gracias, Señor. Gracias, ¿por qué? Porque mi fe tiene que ser probada. Porque si hablo palabras de vida, digo, yo podía decir no voy a llegar, 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 no voy a quedar, se va a quedar el auto, se va a quedar el auto, se va a quedar el auto, se va a quedar el auto. Dije, Señor, te creo, dale. Te creo. Ahora, ¿qué estás hablando? Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 3 y le dice en el versículo 14, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado, porque enseñamos a los nuestros. Instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se va a apartar. Nosotros decidimos cuál es el contenido que enseñamos. Dice, tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Su abuela Loida y su mamá Eunice. Fe comprobada, fe sincera. Desde la niñez se te han enseñado cómo ser más piola, cómo defenderte, cómo tenés que mentir cuando no estudiaste, se te enseñó a tener noviecita de chiquito. No,
se te enseñaron las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, útil. No es entrar a una tienda de los chinos, no te llevas 20.000 cosas que no sirven para nada. No, la palabra de Dios es inspirada y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, no en la vida del otro. Porque somos tan buenos para ver lo malo en la vida del otro. Si yo leo la palabra me va a decir lo que está mal. ¿En dónde? En mí. No, pero esta palabra es para en mí. Es útil para enseñar, es útil para corregir, pero para enseñarme dónde estoy equivocado, dónde estoy mal. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Ese es el consejo de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida, en tu vida, en tu vida. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Pueden confiar nuestros hijos en nosotros? ¿Pueden confiar nuestros hijos cuando ven nuestra historia de vida? ¿Somos confiables para enseñar las verdades que Dios nos manda a vivir? Necesitamos ser familias que avivan las generaciones siguientes. Termino. Dijimos familias que avivan el altar correcto, familias que avivan las siguientes generaciones y por último familias que avivan el altar personal. Versículo 6 dice: por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pablo le dice: yo sirvo a Dios con conciencia limpia como lo hicieron mis antepasados. Puedo hablar de tu abuela, puedo hablar de tu mamá, de esa fe sincera. Puedo hablar de cuando te enseñaron la palabra, de cómo te instruyeron y veo que esa misma fe está en vos. Tranquilo, relajá. Con que te congregues una vez por semana, viene bien. No, tranquilo, en esta altura del año vos relajá, si ya con eso es suficiente. Y uno dice: pastor, en mi caso, tengo una abuela tremenda en fe, tengo una mamá tremenda en fe, y yo también, es mi caso. Buenísimo. Ahora, lo más probable es que no sea tu caso. Ahora, pensá que loco, ¿no? Porque Timoteo, teniendo estos ejemplos, ¿qué es lo que le dice Pablo? ¿Relajá? No. Te aconsejo, por esto mismo que te dije, te aconsejo que avives el fuego. Creo que a estas alturas tendríamos que ya dimensionar lo que vivimos. Creo que nadie tiene poca memoria como para recordarnos la infancia. A estas alturas ya sabemos lo que vivimos. Ya sabemos lo que pasamos de chicos. Ya sabemos cómo fue nuestro hogar. Ahora, si fue malo, porque calculo que todavía no es que estás haciendo un análisis de tu vida. Creo que ya sabes si fue bueno, malo. Ahora, si fue malo tu pasado, toma la determinación en Cristo de cambiar el rumbo de tu historia y la siguiente generación. Y si fue bueno tu pasado, no dejes de repetirlo. Y avivá esa decisión cada día por el bien de tu vida y las siguientes generaciones. Pablo le dice: Timoteo, no te relajes. Porque cuando eras chico, ellas te guiaron, te enseñaron. Cuando eras chico, ellas fueron las que te mostraron el camino. No te relajes, porque ahora sos responsable de tus propias decisiones. No, lo que pasa es que mi mamá, ya sos responsable de tus decisiones. No, lo que pasa es que mi papito, no, sos responsable de tus decisiones. Alenca es nuestra responsabilidad. Y hasta el día que nos muramos va a ser nuestra responsabilidad. Pero ahora nosotros tenemos que enseñarle a repetir versículos, a orar, a cantar en la iglesia. Pero va a llegar un día donde ella tiene que ser responsable. Ahora la tarea es tuya. Ahora vos decidís con qué llenar tu vida.
Vos decidís si llenás tu vida con la fe genuina, con su palabra, con su presencia o con lo que tu carne desea. Estas dos mujeres estaban llenas de Dios. Sus esposos eran griegos y los griegos eran politeístas. Tenían infinidad de dioses. Tenían dioses para un montón de cosas. Esa era la estructura familiar de Timoteo. Abuelo griego, abuelo politeísta, papá griego, papá politeísta. Dos generaciones iguales. El último tiene que ser hijo de tigre. Tiene que ser la astilla de ese palo, o sea, viejo. Si el abuelo fue griego y politeísta, si papá fue griego y politeísta, no podés ser cristiano. Era la constante de la familia. ¿Cuál es la constante de tu familia? No tenés que buscar mucho, no tenés que ahondar mucho, ya sabés cuál es la constante de tu familia. ¿Y por qué pareciera ser que querés repetirla cuando sabés que no fue buena? ¿Por qué pareciera ser que estás empeñado en repetir un pasado oscuro? Timoteo tenía dos caminos. En una cultura donde el hombre marcaba los pasos, estas mujeres se aferraron a una fe sincera. Su abuela Loida empezó a creer en Dios y marcó la vida de su hija Eunice. A tal punto que cuando Eunice se casa con este griego, Eunice vuelve a llenarse de la misma fe de su mamá. Y ahí llega Timoteo. Y Eunice podría haber dejado la responsabilidad a su papá, al griego, al politeísta, al que repetía el ciclo, al que repetía lo que su papá hizo, al que se justificaba diciendo de dónde venía. Pero su mamá tomó la posta. Su abuela tomó la responsabilidad. Esas mujeres se aferraron cada una en su tiempo a la fe que impacta, que torna en bendición lo que el enemigo quiso destruir. A la fe que salva, que redarguye, que restaura, que sostiene. Mamá, quizás tu pareja te dejó. O quizás no conoce a Cristo. Quizás tu pareja o tu marido vienen a la iglesia, están acá, pero no viven en una fe genuina. Quizás hoy tu hogar lamentablemente no tiene un sacerdote espiritual, porque el hombre que está a tu lado no toma en serio ese rol. O sea, quiero decirte algo, hombre, varón, adolescente, joven. Ese es el rol que se nos asignó. Ese es el rol que nosotros tenemos que cumplir en casa. Si no lo sabías, hoy te estás enterando y a partir de hoy se te va a contar como falta. Y si lo sabías y lo olvidaste, Dios te lo vuelve a recordar hoy. Ahora, mujer, mamá, quizás esa es tu historia, quizás te sentís identificada en lo que estoy hablando. Quizás decís, sí, pastor, es verdad, me siento sola. Quiero que mi fe sea genuina, que mi familia ame a Dios, que mi esposo, que mi pareja ame a Dios. Pero no puedo. Mamá, no dejes de avivar el fuego de Dios por tu vida, por su vida y principalmente por la vida de tus hijos, de tus hijas. Mamá, no dejes que esa situación te doblegue. No dejes que el hombre fuerte quiera entronizarte en tu casa. No dejes que el hombre violento quiera mandar en la casa. No dejes que el hombre inmoral quiera dominar tu casa. No permitas que eso afecte la vida de tus hijos. Toma la autoridad en Cristo y empezá a avivar el fuego en medio de tu familia. Empezá a avivar el fuego donde el sacerdote no lo hace. Empezá a tomar la posta.
Y empezá a clamar por tu pareja, por tu esposo. Empezá a clamar por tus hijos. Pablo le decía a los romanos, no se dejen vencer por el mal. No te dejes vencer por el mal, por la situación. Por eso que quiere embargar el conflicto. Por ese hombre egoísta, por ese hombre que no cambia. Vence el mal con el bien. Tu vida, la vida de tu familia le pertenece a Cristo. Tus hijos que Dios te prestó le pertenecen a Cristo. No dejes de avivar el fuego por ellos. Familias que avivan el altar son familias que comprenden la necesidad de altar personal. Que tu vida arda por Cristo. Que tu familia arda por Cristo. ¿Saben que el mundo busca destruir el modelo que Dios estableció? El mundo busca desde su comienzo destruir el modelo que Cristo estableció. Busca corromper la inocencia de los más chicos. Busca seducir como Dalila el corazón de los adolescentes. Pervertir la mente de los jóvenes. Quebrar la integridad de los adultos y el carácter de los ancianos. Pero Dios te está diciendo, familia, iglesia, no permitas que el fuego se apague. No permitas que el fuego se apague en tu familia. No permitas que el fuego se apague, porque el enemigo quiere mostrarte una realidad. Pero hay un poder inmensurable en la oración. No dejes que nada condicione tu adoración. Porque un error no puede describirte, pero sí una constante. Sí, una constante. Yo te lo predico y es el desafío para mí. Y entiendo y soy consciente de lo que digo. Porque mañana la iglesia puede juzgarme. Porque mañana Lenka va a ser la primera jueza sobre la vida espiritual de su mamá y de su papá. La iglesia puede decir que hombre de Dios y Alenka podría estar detrás diciendo no. Que mujer de Dios y Alenka podría estar diciendo atrás no. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, yo conozco la fe de tu abuela y de tu mamá. Y Timoteo no objetó nada. Ahora ni siquiera mencionó a su abuelo y a su papá, porque no había ejemplo ahí. Pero Timoteo se encargó de cambiar la constante. Escucha, hombre, no tenés que sentirte avergonzado. Porque si Dios te habla es porque te ama tremendamente. Porque si Dios te está hablando hoy, si vos sentís que es para vos, Dios está queriendo ordenar tu vida. Dios está queriendo traer orden a tu corazón. Si escuchas su voz, no cierres tu corazón, tu oído. Hay algo que no está bien, es Dios hablándote. Y si vos, mamá, estás luchando y batallando, seguí haciéndolo. Seguí recordando a estas mujeres que aún en un ambiente y en un contexto contrario tuvieron la fortaleza de seguir enseñando a su hijo la verdadera fe, al punto tal de que en la Biblia dice en Hechos que la iglesia hablaba maravillas de Timoteo. Pablo lo llega a ver como un sucesor de lo que él estaba haciendo. Y Pablo ve ese muchacho con fe, ese joven lleno de Dios, y lo manda a la iglesia de Efesios a ser el pastor. Una iglesia que subestimaba la edad de su pastor y le decía a Pablo que nadie tenga en poco tu juventud. Porque no se trata de la edad, no se trata de la capacidad. Es autoridad que viene de parte de Dios. Necesitamos familias. Necesitamos ser familias que avivan el altar personal. Lo que vos no ores, yo no lo puedo orar por vos.
¿Te puedo pedir algo? Decí lo siguiente: pastor, fuerte, me lo estás diciendo a mí. Pastor, nunca deje de orar. Pastor, nunca dejes de buscar a Dios. Gracias. Iglesia, nunca dejes de orar. No dejes de orar por tu familia. No dejes de orar por tus hijos, por tu casa. No dejes de orar por su futuro. No dejes de orar por las generaciones. No dejes de orar por tu ciudad. No dejes de orar. Necesitamos avivar el altar. Necesitamos avivar el altar, porque no estamos de pie. Y ahí donde estás, comienza a hacer un altar. ¿Tenés ganas de pasar acá adelante? Pasa acá adelante. ¿Querés quedarte en tu lugar? ¿Querés levantar tus manos? ¿Querés arrodillarte? Lo que sientas hacer. Pero vamos a adorar un tiempo juntos al Señor. Vamos a tomar unos minutos para hacer un altar. Si estás con tu familia y quieres abrazarla, hacelo. Si estás ahí con un amigo, con un vecino, con tu hijo, con tu hija, abrazales. Si quieres cambiarte de banco, abrazar a otros. Si sabes, quieres ir a orar por alguien, hacelo, no importa. Somos familia en Cristo, somos familia en Él. Pero hoy vamos a comenzar a avivar el corazón. Hoy vamos a volver a hacer lo que siempre tenemos que hacer, y es un altar. Ahí donde estás, ahí en tu lugar, aquí adelante, ahí en el banco, comenzá a hacer ese altar. Empezá a levantar tus manos, empezá a adorar al Señor, empezá a avivar el fuego del don de Dios que está en vos. Empezá a tomar la responsabilidad que Dios puso en tus manos. Mamá, no dejes de orar, no dejes de clamar por tu vida, no dejes de clamar por tu esposo, por tu pareja, por tus hijos. No dejes de clamar por la economía, no dejes de abrir brecha en donde no lo hay. Que a través de la oración se rompan las cadenas, se caigan las murallas. No dejes de orar, papá. No dejes de clamar por tu esposa, por tus hijos. No dejes de ser el sacerdote del hogar. Dios te lo está reclamando. Dios te está pidiendo que tomes el lugar que te corresponde. El sacerdocio, la cabeza de la casa, es tu responsabilidad. Joven, no dejes de orar por tu historia futura. No dejes de decirle a Dios: Señor, desde hoy empiezo a orar por mis generaciones. Desde hoy comienzo a levantar un altar. Desde hoy empiezo a construir una constante. Si la constante de tu vida fue oscura, si la constante de tu vida fue marcada por ejemplos duros, por ejemplos contrarios a lo que Dios quiere, que a partir de esta noche, que a partir de este momento, tu constante comienza a ser cambiada. Así lo hizo Timoteo. Así logró después de 2 generaciones cambiar la constante de su vida a través de la obra de Cristo, a través de lo que Él mandó. Vamos, iglesia, empezá a levantar tu oración.